Quiero que él quede implicado, por lo menos en lo que yo pienso de esta verdadera mafia. Pero hablemos de esta actitud de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual recurriendo a la ONU. Primero, bienvenido, Gustavo López. Gracias. Usted sigue siendo vicepresidente de ENACOM porque tenía entendido que va como diputado. Hasta hoy. Mañana asumo de diputado nacional y el 11 de diciembre vuelvo al ENACOM porque tengo una licencia para asumir como diputado. Lo hace por Cerruti. Exactamente. Bien. Sí, estamos y en su último día en ENACOM, ¿qué me dice de esto? No, después vuelvo el 11 de diciembre. Sí, en su último día de este periodo. De este periodo. A ver, el decreto 690, para que los televidentes recuerden, lo dictó el presidente de la Nación y lo ratificó el Senado de la Nación en agosto del año pasado. Es decir, llevamos un año con un DNU que regulaba las telecomunicaciones. Esto es, podía fijar el precio y además establecía una prestación básica universal. Como declaraba a las telecomunicaciones por derecho humano básico un servicio público esencial, las empresas podían establecer el precio siempre y cuando fuera justo, equitativo, razonable y establecieran los aumentos por qué aumentaban, es decir, costos, inversión, tasa de ganancia. Si las empresas no demostraban costo, inversión, tasa de ganancia en un precio razonable, el Estado le decía, mire usted, quiere un 20, no lo justifica, le doy un 5. Así comenzó a partir del 1 de enero. Y salvo el grupo Telecom, que es Clarín, que aumentó un 20% en enero, todas las demás empresas, más o menos, se fueron adecuando y en marzo habían devuelto el dinero cobrado de más y teníamos autorizado un 15% de aumento. Pero Clarín no devolvió un centavo. No devolvió. En el mes de abril, Clarín consigue, es decir, el grupo Telecom, que la Sala 2, Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, le otorgue una medida cautelar. ¿Qué significa esto? Sin que el decreto esté cuestionado, es decir, el decreto está vigente, pero no se le aplica para el grupo Clarín. Y luego consiguieron lo mismo de esta misma sala, Telecentro y DirecTV. Claro, los demás fueron a pedir lo mismo, dijeron nosotros no somos los hijos de la pavota. Exactamente. Si se lo dan a Clarín, lo quiero yo también. Bueno, ¿qué implicancia tiene esto? Hay un decreto vigente que regula los precios, que establece una prestación básica universal para aquellos que no pueden pagar porque cobran menos de 2 salarios mínimos y la justicia dice no lo aplica. No lo aplica por 6 meses, ahora en octubre lo prorrogaron por 6 meses más. Quiere decir que desde abril del 2021 a abril del 2022, de acuerdo a este fallo, las empresas pueden cobrar lo que quieran porque la justicia, en lugar de atender a 55 millones de usuarios, que son las líneas telefónicas, lo que dice es, pueden cobrar lo que quieran. La justicia, palabra muy exagerada, sí, Poder Gustavo, Judicial. de Busto Fierro, que es un juez, un servil un hombre que a los 80 y pico de años, pero está allí fijo para hacer este tipo de daños. Le dio un fallo a una cable operadora que tiene creo que 500 clientes. Exacto, exactamente. Con eso se agarran los demás. Se agarra Clarín de eso. Y después vino un fallo de una Cámara. De la Cámara Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está judicialmente esto? Nosotros apelamos a la Cámara Federal de Córdoba, que todavía no resolvió, y fuimos en queja a la Corte. ¿Por qué en queja? Pero ir en queja a la Corte, bueno, Gustavo, es... Presentamos un recurso extraordinario y la Cámara le impidió al Estado acceder por recurso extraordinario. Entonces, es grave. Cuando nosotros decimos que hay que avanzar con la reforma del Poder Judicial, es que un juicio no puede demorar 5 años, 6 años, y tampoco una Cámara puede resolver sin que exista otra parte, es decir, sin escuchar a la gente. Entonces, ¿por qué se recurre? La otra parte es el pueblo, ni más ni menos. Exactamente. La otra parte son los 4 ciudadanos. millones de usuarios robados por, en este caso, el grupo exactamente, Clarín. Todos los millones de ciudadanos que están en internet, en telefonía celular, en telefonía fija, son los que no son escuchados. Es decir, el Estado dice, señores, vamos a regular el precio porque es un servicio esencial, porque no podemos... Pensemos lo siguiente, el Congreso modifica la ley laboral y dice, pueden trabajar desde su casa, 2,5 millones de argentinos trabajan desde su casa. Sí. Le dice a los estudiantes de todos los niveles, en el 2020, van a estudiar desde su casa. Le dice a los jubilados, tienen que pedir la receta por internet. Le dice a los médicos, tienen que atender por internet. ¿Puede el Estado decir si esta herramienta es
esencial, porque hay que trabajar, estudiar o recetar por internet, ¿el precio de usar la herramienta la fija solo la empresa? No, el Estado dice, si vos solo podés estudiar por internet, yo vengo, colaboro para que el precio sea justo, porque no tenés opción que sea estudiar por internet, o al que trabaja desde su casa. No es que la empresa le dice, bueno, yo te pago el servicio, no, trabajá desde tu casa y pagá la tarifa que sea. No, viene el Estado y dice, vamos a regular la tarifa. Viene la justicia y dice, no, la libero. Ahora, Gustavo, todo lo que decís vos está claro. Ahora, ¿pero qué dice la Cámara para suspender la aplicación del decreto? ¿Cómo voltea todo eso? No dice nada. No dice absolutamente nada respecto del usuario, claro, y dice que como la empresa aduce que puede tener un perjuicio económico, mientras se resuelve la cuestión de fondo, suspendo la aplicación del decreto. Ni siquiera se tomó el trabajo, la Cámara, de ver los balances en la bolsa. Sí. En el primer trimestre del año 2021, el ingreso en dólares fue 96% superior al del 2020. Hay una cosa notable, no se preocupan tampoco de la desconfianza de la gente, que puede decir, bueno, en miles de millones de pesos en juego, finalmente no es tan difícil comprarse 2 o 3 jueces, con 2 alcanza en esas cámaras. Podrían pensar, no lo podemos hacer, porque van a decir tal cosa, y para que no lo digan, vamos a tratar de hacer justicia. Es una cosa... Bueno, ahora se va a la Relatoría de Derechos Humanos. ¿Por qué se va a la Relatoría de Derechos Humanos? Porque tiene la facultad... A la ONU. En realidad es la OEA, entiendo yo. Entiendo yo que es la OEA. Denunciaron ante la ONU, dice entonces, acá. Bueno, es la relatoría... Solicitó a la Relatoría de Libertad de Expresión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De la ONU, perdón, me equivoqué yo. La Relatoría de Derechos Humanos. ¿Por qué se va a la Relatoría de Derechos Humanos? Porque tiene facultad de analizar el caso, sí, es la ONU, no es la OEA. Tiene la facultad de analizar el caso y recomendar al Estado argentino, el Estado son los 3 poderes, pero fundamentalmente al Poder Judicial, que libere la aplicación del 690, porque si se suspende el 690 afecta a tratados internacionales de derechos humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué? Porque en esos pactos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, entonces, en esos 3 pactos, la Declaración Universal, el Pacto de Derechos Sociales y Económicos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ahí se establece el acceso a la libertad de expresión, a los medios. Entonces, si hay una traba económica, no hay acceso a los medios. Entonces, estamos esperando, bueno, el Estado argentino a través de la Defensoría se presenta, corrijo mi error, sí, a la ONU, a la Relatoría, para que le diga al Estado argentino, a la justicia, señores, dejen aplicar el DNU, porque si no ustedes están violando un derecho humano básico.